Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raquel Ávila. Vengo a hablarles de principios de la animación en el diseño de interfaces, en mi nombre y también en el nombre de los coautores de un artículo recientemente publicado que versa sobre este tema. Esta ponencia va a llevar por título Animación y diseño visual, principios para preservar la usabilidad y la experiencia de usuario. Hablar de animación en el mundo del diseño de interfaces es algo que realmente ha variado mucho a lo largo del tiempo. Considerar la animación como uno de los componentes de diseño que sea tan importante como la forma, el color o la tipografía es algo relativamente reciente. Aunque desde los años 90, bueno, y antes, desde las primeras interfaces gráficas de usuario, ya se hablaba de la animación funcional como la posibilidad de utilizar la animación para crear interfaces más atractivas, más fáciles de usar, más comprensibles. De hecho, Baker y Small en 1990 desarrollaron una taxonomía de funciones de la animación en la interfaz, en las que describían cómo la animación podía ayudar en modo de transiciones, en modo de feedback, a hacer que estas interfaces fuesen más interesantes. Sin embargo, hasta la expansión de la telefonía móvil, la interacción con las interfaces gráficas pues, consistía básicamente en el paso de una pantalla a otra, y no era habitual prestar mucha atención a la animación en el diseño de una interfaz de un sistema operativo. Entre otras razones, esto se debe inicialmente a las limitaciones tecnológicas del hardware o a la ausencia de software que pudiese ayudar al desarrollo de estas animaciones y a la complejidad de la elaboración y la implementación. Estas limitaciones, de alguna manera, para algunos ámbitos, desaparecieron con Flash, un software que permitía diseñar animaciones vectoriales con interacción y que protagonizó el mundo del diseño web desde mediados de los 90, más bien finales de los 90, hasta su declive en torno a 2010, que empezó a decaer en 2010. En esa vorágine creativa que supuso la era Flash, en que este software, que era relativamente fácil de usar, llegó a muchísimas personas con a veces pocos conocimientos de diseño o ninguno, o pocos conocimientos del diseño de interacción y de lo que es la usabilidad y la experiencia de usuario, pues se vieron muchas situaciones en las que las webs estaban diseñadas de tal manera que generaban graves problemas de usabilidad. Estos excesos de la era Flash enseguida recibieron las críticas de los expertos en usabilidad, especialmente en la voz de Nielsen, que llegó a escribir un artículo en el año 2000 en el que, titulado Flash 99% Bad, denunciando esos graves problemas de usabilidad asociados al uso de la animación en las webs. O también en 2005 un texto que llegaba a decir en uno de sus artículos, decía: no hagas que tus páginas se muevan, no introduzcas animación. La mayoría de la gente equipara el contenido animado con el contenido inútil. Y siguen abogando desde la consultora de Norman Nielsen Group hacia un uso prudente de la animación, insisten en que puede resultar tan beneficiosa como negativa. Después de la era Flash, la animación se consideró prácticamente un mero elemento decorativo y a veces incluso un elemento molesto. Y durante muchísimos años la animación se asoció con malas prácticas en el campo del diseño de interacción. Sin embargo, la importancia del motion design, ¿no? De cómo diseñar los elementos dinámicos del diseño visual de una interfaz ha aumentado muchísimo en los últimos años, gracias a la posibilidad de crear animaciones más ricas y complejas. Y hoy en día se considera incluso la animación como una parte integral y crítica de la experiencia del producto digital. Las animaciones están presentes en cada interacción, antes, durante y después de la interacción, de hecho, generando muchísimas animaciones tanto en dispositivos móviles como ahora también en web apps, aplicaciones para escritorio, para sistemas de escritorio, como por ejemplo estamos viendo en pantalla la aplicación a la izquierda de WhatsApp para el móvil y a la derecha la versión para ordenador de sobremesa. Con lo cual vemos que también en la versión de sobremesa hay varias animaciones que en no mucho tiempo atrás no estarían presentes. La animación, realmente lo que ha ocurrido es que proporciona unas soluciones a una serie de problemas específicos que traen consigo los dispositivos móviles equipados con pantalla táctil. Para empezar, las reducidas dimensiones de la pantalla. Para continuar, que interactuamos con el móvil en entornos disruptivos, muchas veces pues viajando, ¿no? Caminando,
en movimiento, ¿no? Con una sola mano, con la mano normalmente menos diestra y muchas veces solamente con el pulgar. Entonces, no es para nada un elemento preciso para desarrollar la interacción, sobre todo en comparación con el teclado y el ratón, ¿no? El ratón que discrimina un solo píxel en la pantalla y, sin embargo, pues con nuestro dedo gordo, la verdad es que es difícil discriminar, ¿no? El potencial de la animación para proporcionar estas soluciones de diseño viene de la mano de que la animación, la animación, el movimiento o los cambios visuales atraen la mirada de las personas y dirigen su atención más que ningún otro atributo visual. Somos capaces de captar detalles como cambios de velocidad, de dirección y de frecuencia en el movimiento, que pueden ser detalles informativos, por la zona de visión periférica, una zona en la que no somos capaces de distinguir matices en la forma o el color. Detectamos relaciones espaciales, relaciones causales, relaciones grupales a través de la percepción del movimiento, incluso por una mera relación de sincronía. Esto es la ley del destino común de la Gestalt. O también el poder que tiene la animación para dotar de vida, para caracterizar comportamientos y provocar emociones, pues se considera como una gran herramienta que nos puede ayudar a construir una interfaz más personalizada también. Aunque algunas malas prácticas de la era Flash quedaron ya en el olvido, como esas largas intros y, y otras muchas animaciones que no eran realmente ni necesarias ni adecuadas, como por ejemplo siempre se comenta un poco interfaces en las que los textos con los que uno tenía que interactuar estaban en movimiento y casi parecía una caza, ¿no? Conseguir pulsar en el botón que uno esperaba o entender qué botones, qué elementos eran interactuables o no, era una de las críticas más importantes a la usabilidad en muchas páginas diseñadas con Flash. Y como digo, aunque esas malas prácticas parecen erradicadas, los expertos en usabilidad siguen advirtiendo que siempre hay alguien que está dispuesto a introducir un mal diseño que reviva los errores del pasado. Así que, en principio, parece conveniente establecer unos principios básicos que guíen la labor de los diseñadores al incluir animaciones en el diseño visual de la interfaz, sobre todo teniendo en cuenta esto que digo, ¿no? La animación capta la atención de la mirada con más fuerza que ningún otro elemento de diseño y eso tiene su parte buena y su parte mala. La cuestión es que cualquier animación puede captar la mirada y muchas veces desviar la atención del usuario más que ayudarle o guiarle, ¿no? El objetivo entonces es proponer una serie de principios de animación funcional, entendiendo por animación funcional las animaciones que no son contenidos que visualizamos en una interfaz, sino las animaciones que forman parte del diseño visual de la interfaz, ¿no? Y hacer un poco un compendio de buenas prácticas también básicas, generales, que estén basadas en pruebas empíricas, en la tradición de la literatura científica y que todos los enunciados sean coherentes con los propios principios del diseño de interacción, las 8 reglas de oro de Schneiderman o los principios de evaluación heurística de Nielsen. Ha habido diversos autores a lo largo de la historia que han tratado de elaborar unos principios generales partiendo muchas veces de los 12 principios de la animación clásica de Disney, mientras que otros autores rechazan este planteamiento porque consideran que es inapropiado en un medio interactivo y funcional. Como dice Paxton, estamos esbozando la interacción, no haciendo Toy Story. Por comentar un poco dos de los artículos que más han apostado por localizar esos principios a través o a partir de los 12 principios de la animación tradicional son Chan y Ungar de 1993 y Thomas Calder de 2001 y quizá Stasco en 1993 ya empieza aportando una visión diferente que está mucho más cercana a los principios de interacción. Las directrices de diseño, tanto de Apple como de Android, ofrecen información muy relevante sobre cómo incorporar la animación al diseño de una interfaz, pero no siempre es coincidente. A veces hay recomendaciones que son más bien una cuestión de estilo, de la propia marca, digamos, pero sí que se pueden establecer una serie o extraer una serie de enunciados generales, que no me voy a poner ahora a detallar, pero bueno, los tienen en pantalla para esto es el resultado de un análisis de contenido de las directrices, buscando puntos en común y conexiones entre estas directrices, ¿no?
Y precisamente lo que vamos a presentar a continuación es ese conjunto de principios que hemos extraído a partir del análisis de contenido de las directrices de Andrew y Apple y también a partir de una profunda revisión de la literatura, tanto científica como divulgativa. El proceso completo de cómo hemos elaborado estos principios se puede consultar en un artículo publicado en el Journal New Design Ideas el año pasado, ahora en 2023, hace unos meses. Y el principio más importante de todos, como que tendríamos que dar inicio a este listado de 9 principios, sería el principio de funcionalidad. La animación debe cumplir una función y tener un propósito definido, y si no está cumpliendo una función es mejor evitar su uso, ¿no? Porque será un uso injustificado. El principio de adecuación dice que los objetos implicados en una animación y las operaciones que va a representar deben reflejar de forma apropiada el modelo mental que el usuario se haya hecho del sistema para ayudarle a situarse en el contexto y entender la evolución de los procesos. El principio de atención indicaría que la animación debe dirigir la atención a lo esencial, sin obstaculizar la tarea que está realizando el usuario y sin hacerse notar, salvo cuando se requiera la atención consciente del usuario hacia un elemento concreto, ¿no? El principio de comportamiento coherente, eh, esto quiere indicar que de alguna manera la animación debe reforzar la sensación de manipulación directa, apoyándose en efectos como la gravedad y la inercia, proporcionando una ilusión de realismo y naturalidad en la interacción. La consistencia estilística sería el quinto de los principios, que indica que debería la animación, o sería conveniente, que presente un estilo consistente entre todos los diferentes apartados de una misma aplicación, mostrando el mismo tipo de animación entre situaciones similares y seguir preferentemente el estilo del sistema operativo de la plataforma para la que vaya destinada una aplicación. Sexto principio, el de moderación, nos indica que la animación debe ser simple, sencilla, fácil de entender. Su aplicación debe ser comedida, evitando dejarse llevar por el carácter llamativo y la naturaleza atractiva de la animación, que es una de las críticas que muchas veces los expertos en usabilidad han señalado, ¿no? Que parece que a veces hay diseñadores que tienden a incluir animaciones simplemente porque se puede hacer, porque el software lo permite o por rellenar, ¿no? El principio de fluidez indica que la animación debe de ser fluida, sin movimientos bruscos o entrecortados que puedan dar a entender que el sistema está fallando. También es verdad que precisamente hacer una animación que nos comunica un fallo del sistema, pues ahí es donde puede tener sentido aplicar una animación que se está señalando un error, pues que tenga algún tipo de movimiento más brusco o entrecortado para indicar precisamente eso, representar que está habiendo algún tipo de error. El principio de duración eh, indica que la animación debe realizarse en el menor tiempo posible dentro de los límites de la elegibilidad para no ralentizar la actividad y nunca, en ningún caso, hacer esperar al usuario, ¿no? Y por último, el principio de accesibilidad. Debemos tener siempre en mente que los movimientos pueden hacer, las animaciones en pantalla pueden hacer que las personas que sufren de problemas vestibulares sufran de dolores de cabeza e incluso mareos, por lo que siempre debemos tener en cuenta esta cuestión y dejar la posibilidad de desactivar la animación o minimizarla en la configuración del sistema. Les dejo con las referencias principales, son muchas más los autores consultados y los que dan lugar a este estudio, pero dejamos esta selección para quien pueda interesar. Y con esto finaliza nuestra intervención. Muchas gracias por su atención.